Amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un nuevo video que preparé con mucho esfuerzo y espero que les guste. Si disfrutan este contenido, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video con sus amigos. Esas pequeñas acciones me ayudan muchísimo como creador de contenido y me motivan a seguir subiendo más videos para ustedes. Ahora sí, sin más que decir, los dejo con el video. Hay historias que empiezan con risas, con videos virales, con millones de personas compartiendo y diciendo, ¡qué divertido! Pero algunas de esas historias terminan mostrando una realidad mucho más oscura. Hoy en Clorets vamos a hablar de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán. Un joven que pasó de ser una persona desconocida a convertirse en un fenómeno de internet en cuestión de días. Sus videos llegaron a millones de personas. Muchos lo veían como un personaje, muchos se reían de sus ocurrencias, pero detrás de esa fama había un joven que apenas tenía 17 años y cuya vida terminó de una manera trágica. En este video vamos a analizar cómo llegó a convertirse en famoso, qué papel tuvieron las redes sociales, qué ocurrió la noche de su asesinato, qué se sabe realmente y qué son solo rumores, y la pregunta más importante, ¿aprendimos algo de esta historia o seguimos convirtiendo las tragedias en entretenimiento? Porque el caso del Pirata de Culiacán no es solamente la historia de un joven viral. Es una historia sobre la fama, la violencia, la responsabilidad y una sociedad que muchas veces aplaude antes de preguntarse qué está pasando detrás de la pantalla. Yo soy Clorets, y hoy vamos a analizar una historia que dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién fue el Pirata de Culiacán? Antes de alcanzar la fama, Juan Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, tuvo una vida marcada por la soledad y las carencias económicas. Nació en la comunidad de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, Sinaloa. Durante su infancia vivió con su abuela, ya que su madre lo abandonó y nunca conoció a su padre. A los 15 años abandonó la secundaria y emigró a la ciudad de Culiacán en busca de una mejor calidad de vida. Al llegar, comenzó a trabajar lavando automóviles en la calle para ganarse el sustento. Su vida cambió de forma inesperada cuando se grabó bebiéndose una botella completa de vodka. En estado de embriaguez, las personas que lo rodeaban, quienes se decían sus amigos, lo grabaron entre burlas y compartieron el video en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. A partir de ese momento comenzó a aprovechar la fama que había adquirido en internet. Empezó a generar ingresos gracias a sus redes sociales y fue contratado para presentarse en centros nocturnos y fiestas. Con el tiempo, empezó a relacionarse con personas vinculadas al narcotráfico, así como con algunos artistas y deportistas. Juan Lagunas Rosales no nació siendo famoso, nació en condiciones muy difíciles. Fue abandonado por su madre, nunca conoció a su padre y creció con su abuela. Desde muy joven tuvo que dejar la escuela para buscar trabajo y sobrevivir. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Dónde estaban los adultos que debían protegerlo? ¿Por qué un adolescente no debería hacerse famoso por beber alcohol hasta perder el conocimiento frente a una cámara? Lo más indignante es que quienes decían ser sus amigos no intentaban detenerlo. Al contrario, lo grababan, se burlaban y subían los videos para conseguir visitas y dinero. Eso dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Nos gusta consumir el espectáculo, aunque ese espectáculo sea la autodestrucción de otra persona. Después llegaron las fiestas, los antros, el dinero fácil y la fama en redes sociales. Muchos querían una fotografía con él, muchos querían aprovechar su popularidad, pero muy pocos parecían preocuparse por su bienestar. Y cuando comenzó a relacionarse con personas cercanas al mundo del narcotráfico, el riesgo aumentó todavía más. Aquí hay otra reflexión importante. No podemos normalizar una cultura donde el exceso de alcohol, la violencia y el crimen se convierten en entretenimiento o en un camino hacia la fama. Porque al final, detrás del personaje había un joven de apenas 17 años que nunca tuvo las mismas oportunidades que muchos otros. No estoy justificando sus decisiones. Cada persona es responsable de sus actos, pero entender el contexto ayuda a comprender cómo alguien puede terminar tomando ese camino. Su historia deja varias lecciones. Que la fama en internet puede llegar muy rápido, pero también puede desaparecer de la misma manera. Que las redes sociales pueden premiar conductas peligrosas si la audiencia las convierte en espectáculo. Y que muchas veces la sociedad se ríe de una persona cuando, en realidad, lo que necesita es apoyo. Ojalá algún día aprendamos a dejar de viralizar la desgracia ajena y empecemos a preguntarnos por qué ocurren estas historias.
porque detrás de cada video viral suele haber una persona real y, en ocasiones, una vida marcada por el abandono, la pobreza y la falta de oportunidades. ¿Cómo se hizo famoso? La popularidad de Juan Lagunes Rosales, el pirata de Culiacán, comenzó de manera inesperada. Cuando era adolescente, empezó a aparecer en videos caseros en los que consumía grandes cantidades de alcohol, realizaba retos y decía ocurrencias mientras estaba en estado de ebriedad. Esos videos fueron compartidos miles de veces en Facebook y otras redes sociales, donde llamaron la atención por su personalidad despreocupada y su frase más famosa, "Así nomás quedó", que terminó convirtiéndose en su sello personal. Gracias a esa viralidad, acumuló cientos de miles de seguidores y comenzó a ganar dinero mediante presentaciones en centros nocturnos, fiestas privadas y eventos, donde era invitado por la fama que había alcanzado en Internet. Sin embargo, la exposición en redes también lo llevó a rodearse de personas vinculadas al mundo del narcotráfico. En algunos videos publicados en Internet apareció consumiendo cocaína y posando con armas de grueso calibre, imágenes que aumentaron la controversia en torno a su figura. Ese estilo de vida terminó de manera trágica. Hay algo que me da muchísimo coraje cuando hablo del caso del pirata de Culiacán. Y no, mi enojo no es únicamente por las decisiones que él tomó. Mi enojo también es con todas esas personas que estaban a su alrededor y que, en lugar de ayudarlo, parecían disfrutar verlo destruirse frente a una cámara. Juan Lagunes Rosales tenía apenas 17 años. Era un adolescente que venía de una infancia muy complicada, marcada por el abandono, la pobreza y la falta de oportunidades. Cuando se hizo famoso en Internet, muchos vieron un personaje divertido, pero detrás de ese personaje había un joven que necesitaba orientación. ¿Y qué hicieron muchos de los que estaban con él? En lugar de decirle, "Ya estuvo, párale", le daban otra botella, lo grababan, se reían, lo animaban a seguir, y después subían esos videos para conseguir miles de reproducciones, seguidores y dinero. Eso no es amistad, eso es aprovecharse de alguien, porque un amigo de verdad no te impulsa a hacer cosas que ponen en riesgo tu vida. Un amigo te detiene aunque se enoje contigo. Un amigo piensa primero en tu bienestar y no en las vistas que puede generar un video. Y aquí también hay algo que debemos reconocer. No todas las personas guardaron silencio. El promotor musical Pepe Garza fue una de las personas que públicamente le recomendó cambiar de vida. Le dijo que dejara los excesos, que dejara el alcohol y que aprovechara la fama para construir un futuro mejor. Fue un consejo que buscaba evitar que siguiera por un camino peligroso. Lamentablemente, ese consejo no fue suficiente, y eso demuestra una realidad muy dura. Cuando una persona se rodea de quienes solo celebran los excesos y rechaza a quienes intentan corregirla, el riesgo de terminar mal aumenta muchísimo. Ahora bien, tampoco podemos cargar toda la responsabilidad sobre quienes estaban cerca de él. Juan también tomó decisiones y era responsable de ellas. Pero eso no elimina la responsabilidad moral de quienes lo alentaban o se beneficiaban de verlo actuar de manera cada vez más peligrosa. Porque muchos hicieron negocio con su imagen. Mientras él se hacía viral por beber hasta perder el conocimiento, otros obtenían fama, dinero y seguidores gracias a esos videos. Y cuando ocurrió la tragedia, ¿dónde estaban todos esos amigos? Muchos desaparecieron. Eso demuestra que algunos no eran amigos, simplemente estaban cerca mientras había fiestas, dinero y popularidad. Este caso también nos obliga a reflexionar sobre las redes sociales. Muchas veces el algoritmo recompensa el contenido más extremo. Entre más escandaloso sea un video, más reproducciones consigue. Y cuando una persona descubre que esas conductas le generan fama y dinero, puede sentir la presión de hacer cosas cada vez más riesgosas para seguir siendo relevante. Ese es un problema que sigue existiendo hasta hoy. Por eso creo que la historia del pirata de Culiacán no debería verse como una simple anécdota de internet o como un meme. Debería verse como una advertencia sobre los peligros de la fama repentina, de las malas compañías y de convertir la autodestrucción de una persona en entretenimiento. Porque los verdaderos amigos no son los que aplauden cuando haces algo peligroso. Los verdaderos amigos son los que tienen el valor de decirte la verdad, aunque no quieras escucharla. Y, a veces, una sola persona que te diga, detente, vale mucho más que 100 personas que solo te gritan, dale otra vez, mientras sostienen un celular para grabarte. ¿Qué le pasó? Días antes de su muerte, Juan Lagunes Rosales publicó un video en el que, aparentemente bajo los efectos del alcohol, lanzó insultos y un desafío dirigido a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho,
identificado por las autoridades como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Tras la publicación, cientos de usuarios le advirtieron en redes sociales que esas palabras podían ponerlo en grave peligro, con comentarios como, "Con el Mencho no se juega", o "No hay que hablar de más". La noche del 18 de diciembre de 2017, Juan se encontraba conviviendo con varias personas en el bar Menta Dos Cántaros, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Horas antes incluso había realizado una transmisión en vivo en Facebook, donde invitó a sus seguidores a reunirse con él en ese lugar. De acuerdo con los reportes de las autoridades, un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento y se dirigió directamente hacia la mesa donde estaba el joven. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra él y después escaparon del lugar. Durante el ataque también resultó herido el propietario del bar, quien posteriormente falleció. Hasta la fecha, el móvil del crimen no ha sido esclarecido públicamente por las autoridades, aunque durante años se ha especulado que el video en el que insultó a El Mencho pudo haber influido en su asesinato. Esa relación no ha sido confirmada de manera oficial. Con apenas 17 años, la vida del pirata de Culiacán llegó a su fin. El joven que había alcanzado la fama gracias a videos virales en redes sociales dejó una historia que sigue generando debate sobre los riesgos de la fama repentina, los excesos, las malas compañías y la violencia que rodea al crimen organizado. Al momento de su muerte, Juan contaba con aproximadamente 283,000 seguidores en Instagram y más de 1 millón de seguidores en Facebook, donde millones de personas seguían su contenido. Su historia quedó como uno de los casos más recordados de la era de las redes sociales en México y como un ejemplo de cómo la popularidad en Internet puede cambiar la vida de una persona, para bien o para mal. Y aquí es donde realmente empieza mi opinión, porque, sinceramente, creo que mucha gente entendió mal esta historia. La tragedia del pirata de Culiacán no comenzó la noche en la que lo asesinaron. Esa tragedia había empezado mucho antes. Comenzó cuando un joven con una infancia muy difícil encontró en el alcohol la forma de llamar la atención. Comenzó cuando miles de personas compartían sus videos solo porque les daba risa verlo completamente borracho. Comenzó cuando quienes decían ser sus amigos preferían sacar el celular para grabarlo en lugar de quitarle la botella de la mano. Y eso, para mí, es una de las partes más indignantes de toda esta historia. Porque muchos dicen, él tomó sus propias decisiones. Sí, claro que sí. Nadie puede negar eso, pero también hay que preguntarnos qué responsabilidad tienen quienes lo rodeaban. Porque un amigo de verdad no te aplaude cuando te estás destruyendo. Un amigo de verdad no gana dinero mientras tú pierdes el control. Un amigo de verdad no convierte tu sufrimiento en entretenimiento. Mientras Juan se hacía viral por beber hasta perder el conocimiento, muchas personas se beneficiaban de esa fama. Había quienes conseguían visitas, seguidores, contratos y dinero gracias a los videos donde él aparecía haciendo cosas cada vez más peligrosas. Y cuando todo terminó, muchos de esos supuestos amigos simplemente desaparecieron. Eso demuestra que algunos nunca fueron amigos. Eran personas que estaban cerca mientras hubiera fiestas, fama y beneficios. También hay que reconocer que no todos actuaron igual. El promotor musical Pepe Garza fue una de las pocas personas que públicamente le aconsejó cambiar de rumbo. Le dijo que dejara los excesos, que aprovechara su popularidad de otra manera y que pensara en su futuro. Ese consejo pudo haberle molestado en ese momento, pero era un consejo sincero. Porque a veces quien más te aprecia no es quien te dice lo que quieres escuchar, sino quien se atreve a decirte la verdad. Y aquí viene otro problema que casi nadie quiere discutir: las redes sociales. Vivimos en una época donde el algoritmo premia lo más extremo. Si haces algo peligroso, si rompes los límites o si conviertes tu vida en un espectáculo, consigues millones de reproducciones. Pero el algoritmo no se preocupa por ti, no te va a salvar, no va a estar contigo cuando lleguen las consecuencias. Y eso debería hacernos reflexionar como sociedad. ¿Cuántas veces compartimos un video sin pensar que detrás de la pantalla hay una persona real? ¿Cuántas veces convertimos la autodestrucción de alguien en un simple meme? La historia del pirata de Culiacán no debería recordarse solo por la forma en la que debería recordarse como una advertencia de que la fama sin límites, las malas compañías, los excesos y la necesidad de llamar la atención pueden convertirse en una combinación muy peligrosa. Y también como un recordatorio de que una verdadera amistad no consiste en reírse de tus errores. Una verdadera amistad consiste en impedir que esos errores te cuesten la vida. Porque al final, cuando las cámaras se apagaron, los seguidores dejaron de comentar y las reproducciones dejaron de subir.
El único que perdió absolutamente todo fue Juan Lagunes Rosales. Y eso es lo verdaderamente triste de esta historia. ¿Qué dijo el gobierno? Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de Jalisco continuó con las investigaciones para esclarecer el homicidio de Juan Lagunes Rosales. Los peritos realizaron el procesamiento de la escena del crimen, recabaron evidencia, entrevistaron a testigos y analizaron diversas líneas de investigación con el objetivo de identificar y detener a los responsables del ataque. Sin embargo, a pesar del gran interés mediático que generó el caso, las autoridades nunca confirmaron oficialmente que el asesinato hubiera ocurrido como consecuencia del video en el que el pirata de Culiacán insultó a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Esa hipótesis fue ampliamente difundida por medios de comunicación y comentada en redes sociales, pero no quedó establecida de manera oficial por la Fiscalía en una resolución judicial. Mientras la investigación seguía su curso, también comenzó otra polémica que llamó la atención de miles de personas. Varias personas que durante meses habían aparecido junto a Juan en fiestas, transmisiones en vivo, reuniones y videos publicados en redes sociales empezaron a declarar ante distintos medios que, en realidad, no eran amigos cercanos del joven. Algunos aseguraron que únicamente lo conocían de vista o que coincidían con él en algunos eventos, intentando marcar distancia de la imagen pública que él había construido. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción entre los seguidores de El Pirata de Culiacán. Muchos usuarios recordaron que esas mismas personas habían aparecido constantemente junto a él cuando gozaba de gran popularidad en Internet. En redes sociales circularon fotografías, videos y transmisiones donde se les veía conviviendo con Juan, celebrando fiestas, consumiendo alcohol o formando parte del grupo que lo acompañaba en esa etapa de su vida. Por ello, numerosos internautas criticaron que, después de su muerte, algunos intentaran deslindarse de cualquier relación cercana con él. Para muchos, esa actitud fue vista como una forma de evitar responsabilidades o de proteger su propia imagen pública una vez que el caso se volvió noticia nacional. Este episodio abrió un debate que continúa hasta la actualidad: cuántas de las personas que rodeaban a El Pirata de Culiacán eran realmente sus amigos y cuántas simplemente estaban cerca de él por la fama, las fiestas o la atención que generaba en redes sociales. Esa pregunta sigue siendo una de las reflexiones más frecuentes cuando se analiza su historia y pone sobre la mesa un tema importante: la diferencia entre una amistad verdadera y las relaciones que nacen únicamente por la popularidad o el interés. Y después de conocer toda esta historia, hay algo que me da muchísimo coraje, no solamente por la forma en la que terminó la vida del Pirata de Culiacán. Me da coraje todo lo que pasó antes y todo lo que pasó después, porque mientras Juan estaba vivo, nunca le faltó gente alrededor. Siempre había alguien grabándolo, siempre había alguien riéndose, siempre había alguien dispuesto a ir a las fiestas, a salir en los videos y a disfrutar de la fama que él generaba. Pero después de su muerte, muchos comenzaron a decir: yo no era su amigo, solo era un conocido. Y eso, sinceramente, deja mucho en qué pensar. No porque una persona sea responsable de lo que le ocurrió, sino porque resulta muy fácil disfrutar de la fama de alguien cuando todo va bien y, cuando llega la tragedia, intentar borrar cualquier vínculo. Los amigos de verdad no hacen eso. Los amigos de verdad no te aplauden cuando te estás destruyendo. Los amigos de verdad son los que tienen el valor de decirte: ya estuvo, párale. Y sí, también hay que reconocer que hubo personas, como Pepe Garza, que intentaron darle un consejo y decirle que cambiara de vida. Lamentablemente, ese consejo no fue suficiente. Pero este caso no habla únicamente de Juan, habla de nosotros como sociedad. Habla de cómo las redes sociales pueden convertir la autodestrucción en entretenimiento. Habla de cómo muchas personas prefieren sacar el celular antes que ayudar. Habla de cómo la fama puede rodearte de cientos de personas y aún así dejarte completamente solo cuando más las necesitas. No estoy diciendo que Juan no fuera responsable de sus decisiones. Claro que cada persona responde por sus propios actos. Lo que estoy diciendo es que también debemos preguntarnos qué papel jugaron quienes estaban a su alrededor y qué responsabilidad tenemos como sociedad cuando consumimos este tipo de contenido sin detenernos a pensar que detrás de la pantalla hay una persona real. La historia del Pirata de Culiacán no debería recordarse solamente por los videos virales ni por la forma en que debería recordarse como una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de los excesos, de las malas compañías,
de la fama sin límites y de creer que los seguidores en Internet son sinónimo de amistad. Porque los seguidores pueden desaparecer, las visitas pueden dejar de llegar, los videos pueden dejar de hacerse virales, pero las consecuencias de nuestras decisiones, y de las decisiones de quienes nos rodean, pueden durar para siempre. Ojalá que esta historia sirva para que más jóvenes entiendan que ninguna cantidad de fama vale más que su vida, su tranquilidad o su futuro. Yo soy Clorex. Y recuerda, los verdaderos amigos no son los que te acompañan en la fiesta. Los verdaderos amigos son los que hacen todo lo posible por evitar que esa fiesta termine en una tragedia. Antes de terminar este video, quiero decir algo. Historias como la del pirata de Culiacán pueden hacernos pensar que todo está perdido, que la violencia siempre gana o que los jóvenes están condenados a repetir los mismos errores. Pero yo me niego a creer eso, porque todos los días hay miles de jóvenes que, a pesar de las dificultades, eligen estudiar, trabajar, cuidar a su familia, ayudar a los demás y construir un futuro mejor. Ellos casi nunca se vuelven virales, no aparecen en las noticias, no generan millones de reproducciones, pero son quienes realmente sostienen a este país. Quizá no podamos cambiar el pasado ni devolverles la vida a quienes ya no están, pero sí podemos aprender de sus historias para evitar que se repitan. Si eres joven y estás viendo este video, quiero decirte algo: tu valor no depende de los likes, de los seguidores o de hacer algo extremo para llamar la atención. Tu vida vale mucho más que unos minutos de fama. No permitas que nadie te convenza de que el camino fácil, la violencia o los excesos son la única salida. Siempre existe otra opción, y aunque a veces parezca más lenta o más difícil, es la que realmente construye un futuro. Ojalá llegue el día en que las noticias más virales sean las de jóvenes que descubrieron una vacuna, fundaron una empresa, escribieron un libro, salvaron una vida o cambiaron su comunidad. Ese México también existe, y depende de todos hacerlo crecer. Porque el futuro de un país no lo construyen quienes destruyen, lo construyen quienes, incluso en medio de la oscuridad, deciden seguir haciendo lo correcto. Yo soy Clorex. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, que una historia termine en tragedia no significa que todas tengan que terminar igual. Mientras haya personas dispuestas a aprender, ayudar y cambiar las cosas, siempre habrá motivos para tener esperanza.